Colosenses capítulo 2, por favor. Antes de leer, quisiera decirles algunas cosas. En una ocasión, leí la siguiente frase: no tengas temor de crecer lentamente. Teme quedarte estancado. ¿Escucharon eso? No tengas temor de crecer lentamente. Teme quedarte estancado. ¿Cuál es el principio de la vida? Nosotros nacemos, crecemos y morimos. Así es como funciona. Nosotros no deberíamos asombrarnos acerca del crecimiento de un bebé. El domingo pasado nos visitó un joven que yo conozco desde hace muchísimos años. Él no está aquí hoy por lo que veo, él vive en el interior del país. Y tanto yo como una de sus tías estábamos sumamente asombrados por el crecimiento que vimos en él. Y mi pregunta hoy es, ¿por qué nos asombramos de haber visto tan grande ese muchacho? ¿No se supone que es eso lo que debe suceder? ¿Que vamos dejando de ser niños para convertirnos en adultos? ¿No debería haberme asombrado esto? Volver a ver al niño igualitito a como lo conocí hace 8 años. Eso sí hubiese sido impactante para mí y para su tía también. Porque el principio de la vida es ese. Nosotros nacemos y debemos crecer. Yo recuerdo que en nuestra casa en Petare había una pared que dividía la sala de la cocina, donde mi papá nos había permitido marcar el tiempo en el que crecíamos. Y eso nos emocionaba a mí y a mis 3 hermanas. Cada vez que nos marcábamos y nos veíamos un poco más alto que lo anterior, eso nos llenaba de mucha alegría, porque para todos nosotros debe ser de mucha alegría el crecimiento, ver cómo el principio de la vida se va cumpliendo en cada uno de nosotros. Más bien deberíamos preocuparnos cuando un niño no crece, y eso inmediatamente enciende una alerta roja en cualquiera de nosotros. Pues yo quiero decirles, mis amados hermanos y amigos que están aquí, ese mismo principio que rige la vida es el mismo principio que rige la vida espiritual. Cuando nosotros fuimos salvados y alcanzados por la gracia de Dios, se nos ha concedido lo que se conoce la regeneración o el nuevo nacimiento. Y todos nosotros, sin importar la edad que tengamos o la experiencia que humanamente tuviésemos, todos venimos a ser bebés espirituales. Absolutamente todos. Pero hay un detalle. No toda la vida podíamos seguir siendo bebés espirituales, ¿verdad que no? Conforme pasa el tiempo en nuestro peregrinaje, en nuestra vida cristiana, en nuestra santificación, cada uno de nosotros debe ir creciendo. Cada uno de nosotros debe ir madurando. Eso es lo que debe suceder en la vida de todo aquel que se llama cristiano o cristiana. Pero así como nos alarma, así como enciende una luz roja, el ver a un niño que no crece, también debería encender una alerta roja cuando nosotros vemos a cristianos que no crecen. Deberíamos alarmarnos. Tú no puedes ser la misma, el mismo hoy de cuando Cristo te salvó. Eso es, escúchenme bien, anormal. Porque el Dios que nos salvó no pretende dejarnos como nos encontró. Todo verdadero cristiano, conforme pasa el tiempo, debe mejorar su tiempo de oración, su amor hacia su prójimo y hacia sus enemigos, su devoción por la Escritura, su lucha y poder en medio de las pruebas. Conforme pasa el tiempo, eso debe mejorar, no debe empeorar. ¿Recuerda la frase del inicio? No temas crecer lentamente, teme quedarte estancado. Hermanos míos, es terrible a la luz de la Biblia ver cristianos que no maduran. Nosotros vivimos en un mundo donde ahora parece que todos queremos volver a ser niños. Si ustedes ven las películas hoy de Hollywood, siempre hay un mensaje pequeño en alguna de sus escenas donde, oh, qué bueno volver a ser niños. Oh, deberías desear volver a tener 9 años, 6 años. Pero eso es una completa tontería.
Porque Dios nos ha dado etapas en la vida humana para que nos gocemos, le glorifiquemos y disfrutemos cada una de las etapas en las que Él nos colocó. Tanto en la niñez, la juventud o la vejez. Hoy en día los ancianos quieren ser jóvenes. Los niños quieren ser adultos. Nadie desea disfrutar la etapa en donde Dios lo colocó. Así que es una completa tontería y antibíblico ser adultos y querer volver a ser niños. O ser bebés espirituales en la fe y querer pasar toda la vida siendo bebés espirituales. Eso es un completo error. Eso es antibíblico, anticristiano, y es precisamente eso lo que yo quiero que ustedes junto conmigo veamos una iglesia cristocéntrica, una iglesia que debe avanzar en la madurez y cómo debe hacerlo y cómo nosotros debemos hacerlo. No podemos pasar toda la vida siendo los mismos. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 7, y leamos con mucho detenimiento y atención la palabra de Dios. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, dice Pablo, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Yo quiero que veamos varias cosas en nuestro texto. En primer lugar, yo quiero que veamos en el verso 1 cuál es la agonía, la lucha de Pablo. En segundo lugar, de los versículos 2 y 3, yo quiero que veamos la meta que tiene Pablo para con los colosenses. En tercer lugar, yo quiero que conozcamos en los versículos 4 al 5 la razón de esta meta que Pablo tiene para con los colosenses. Y en quinto lugar, yo quiero que veamos los versos 6 y 7, la conclusión de todo esto. Comencemos viendo la agonía de Pablo en el verso 1 de Colosenses 2. Síganme todos, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. La palabra lucha allí en griego es la palabra griega agona, de donde viene nuestra palabra en español agonía, que denota un conflicto espiritual. Pablo está consciente de la lucha espiritual que todos los creyentes atravesamos. Y tú y yo deberíamos estar conscientes todos los días de dicha lucha. Efesios capítulo 6 dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Tú y yo olvidamos que lo que está pasando en nuestro entorno todos los días es una constante lucha espiritual. Una lucha sumamente peligrosa. Una lucha que pone en peligro nuestras almas. Una lucha que en un sentido nos pone a temblar. Y Pablo está consciente de esa lucha y por eso tiene una gran agonía por estos hermanos. Pero esa es la primera vez que Pablo siente esta agonía por ellos. No, si nosotros vemos el contexto, unos versículos detrás de este capítulo, entendemos cuál es la agonía y podemos entrar al capítulo 2 viendo muy bien el desarrollo de la idea de Pablo. Miren el capítulo 1, versículo 28 de la carta. Colosenses 1, 28, para entender el contexto. Dice, a quien anunciamos. Si usted lee el anterior, está hablando de Cristo. Esta es una carta sumamente cristológica. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa palabra perfecto ahí es maduro, habla de madurez. Pablo dice, la razón por la que anunciamos a Cristo con toda sabiduría es para que ustedes avancen en su madurez. Y sigue diciendo el 29, para lo cual también trabajo, luchando, usando la misma palabra del capítulo 2, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
La iglesia en Colosas está siendo atacada por falsos maestros. Falsos maestros que con sus doctrinas, con su distorsión acerca de la persona y de la obra de Cristo, estaban provocando o podían provocar que nuestros hermanos en Colosas se desviaran de la fe, o que estas doctrinas fueran un estorbo en el crecimiento, en la madurez en la fe de estos hermanos. Y él dice: yo sufro una gran agonía. Yo entiendo el conflicto espiritual que le están viviendo ustedes, y por eso yo oro e intercedo por ustedes de esta manera. Y es importante entender algo. Pablo dice que ora por ellos e incluso por aquellos por quienes nunca han visto su rostro. Es importante destacar que muchos de los miembros de la iglesia en Colosa no conocían a Pablo, ni Pablo los conocía personalmente a ellos. Recuerden que los hermanos en Colosa no conocen el evangelio por Pablo, sino por Epafras. Y Epafras conoce el evangelio por Pablo. Y Pablo en estos momentos se encuentra preso en Roma. Esta es una de las cartas de la prisión. Pablo está limitado en un sentido, humanamente hablando. Está en una aflicción por medio del evangelio. Pero a pesar de dicha aflicción, eso no detiene al apóstol Pablo para seguir luchando, para seguir intercediendo por la vida de estos hermanos. Nosotros en los momentos buenos corremos a la Biblia, oramos y cantamos como nunca. Y en los momentos de la aflicción parece que nos mantenemos lo más alejados de estas cosas. Pues ese no es el ejemplo ni de Cristo ni de los apóstoles. En los momentos de más aflicción, la lucha en la fe continúa, es más, con más fuerza. Y es interesante eso, porque Pablo dice que él está intercediendo y sufriendo tal agonía aún por aquellos que no lo conocen. ¿Sabe lo que es eso? Cristo amó a la iglesia de tal manera que entregó su vida por ella. Amén. Pablo también entregó su vida por la iglesia. Solo que la muerte de Pablo por la iglesia no fue expiatoria ni sustitutiva. La muerte de Pablo por la iglesia no salvó a nadie. Solamente la muerte de Cristo. Pero Pablo amó a su iglesia y se entregó por ella. ¿Y saben por qué Pablo ora de esta manera, con esta agonía, aún por aquellos que no conocen? Porque él dice: yo no tengo que conocerlos para orar por mis hermanos. Todo aquel, dice Pablo, que forme parte de la iglesia del Señor, no importa dónde esté, es mi hermano y yo voy a orar por él. Nosotros deberíamos estar intercediendo aún por aquellos hermanos que no conocemos, por nuestros hermanos que batallan predicando el evangelio en Corea, en muchos países de Latinoamérica, en nuestra propia nación, por aquellos que no conocemos, porque forman parte de la familia del Señor. Pero la pregunta es: ¿cómo oraremos por aquellos que no conocemos si difícilmente oramos por aquellos que sí conocemos? ¿Cómo vamos a interceder por aquellos que están a cientos de kilómetros de aquí si no podemos orar por unos 20 que vemos cada domingo? No, perdón, creo que fui un poco extremista. Por unos 15 que vemos cada domingo. No, perdón, creo que me fui muy lejos. Por unos 10 que vemos cada domingo. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Es que tenemos muchas cosas, pastor. Usted ni se imagina lo que yo sufro en la semana. Usted no se imagina cuántas responsabilidades tengo. Y si realmente sientes un poquito de culpa por eso, yo quiero más bien animarte que esa culpa se convierta en una motivación para, a partir de hoy, orar más por la iglesia en la que estás. Unos 5 personas lo harán esta semana, gloria a Dios. Orar por aquellas personas que ves cada semana y que sufren al igual que tú, que tienen cargas al igual que tú. Deja ese sentido de originalidad, como si fueras la única o el único que padece. Eso es falso.
Es necesario, eso incluso nos va a guardar de esa arrogancia, orgullo y autocompasión de la cual todos somos tentados. Ora por esta iglesia, ora por tus hermanos, ora por los jóvenes de aquí, anótalo en un papel, no seas lo que tengas que hacer, pero ora. Yo a veces me pregunto si en realidad estamos orando cada vez que vemos en el grupo, oren por esto y decimos amén. Yo a veces me pregunto si realmente lo estamos llevando al trono de la gracia. No seamos hallados mentirosos delante de Dios. Cuando nosotros podamos orar por este pueblo en el que Dios nos ha puesto y donde nos reunimos cada domingo, cada semana, después de eso sí estaremos preparados para orar aún por aquellos que no han visto mi rostro. Y Pablo tiene una lucha y una agonía con ellos. Y ahora quiero que veamos la meta de Pablo. Hemos visto cuál es su agonía, su lucha, cuál es la motivación y es el amor. El amor es la clave para un ministerio exitoso. Dice en el verso 2, vamos a leer hasta el 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando tú amas a alguien, tú tienes metas para con esa persona. Si tú eres un padre cristiano y amas a tus hijos, tú tienes metas para con tus hijos. Por ejemplo, tu primera meta es que tus hijos conozcan el Evangelio, que tus hijos sean salvos por la gracia de Dios. Tú deseas que tus hijos sean obedientes al Señor, que honren a Dios en el quinto mandamiento, honrando a su padre y a su madre, que vivan una vida que glorifique al Señor, que por sobre todas las cosas tengan un título colgado en la pared, que sean hombres y mujeres temerosos de Dios. Si tienes amor por tus hijos, tendrás metas para con ellos. De igual manera, si tú eres un esposo bíblico y amas a tu esposa, tú tienes metas para con ella porque la amas. Por ejemplo, tú tienes metas como, por ejemplo, tú deseas que tu mujer sea como la mujer de Proverbios 31, como aquella mujer virtuosa que edifica su casa, que cuida de su hogar. Esa mujer que según el Proverbios 31 dice que su marido está confiado en ella, que cuida de sus hijos. Tú deseas eso porque la amas, tú tienes metas para con quienes amas. Bueno, Pablo ama a los hermanos en Colosas y él tiene metas para con ellos. Y la primera meta que él tiene con ellos es en el verso 2, para que sean consolados vuestros corazones. Pablo desea que el corazón de los hermanos en Colosas sea consolado. Pero es importante ver lo que está detrás de estas dos palabras. Consolados y corazones, para entender lo que Pablo quiere decir aquí. La palabra aquí para consolados da la idea en el griego de poner a una persona al lado de la otra. ¿Para qué? Para ser exhortada o fortalecida. O sea que esta palabra también denota la idea de fortalecer. Pablo necesita que el corazón de los colosenses sea fortalecido. Pero hay otro detalle aquí y esa es la palabra corazón. Cuando nosotros en Occidente pensamos en corazón, nos referimos a la vida emocional de nosotros. Cuando decimos, yo te digo esto con todo el corazón. Bueno, pero esto no fue escrito para hombres de Occidente, sino de Medio Oriente. Para los hebreos, el corazón tenía que ver con otra cosa. Más bien los hebreos, cuando se referían a la vida emocional, lo relacionaban con sus tripas. Así es. ¿Han escuchado algo así como que tengo maripositas en el estómago por ti? Eso no es real, nadie tiene mariposas en el estómago. Esas son las tripas. O sea que para los hebreos esa vida emocional era relacionada con las tripas, con las entrañas. O como bien decía un predicador, mi amor, te amo con todas mis tripas. O sea que los hebreos relacionaban el corazón con el intelecto, con lo que verdaderamente somos. Y eso es precisamente lo que necesita ser fortalecido. O sea que en pocas palabras lo que Pablo está pidiendo por los colosenses es que ellos tengan una mente fuerte. Una mente fuerte para repelar los ataques del enemigo. Una mente fuerte para repelar las falsas doctrinas que se estaban introduciendo en medio de ellas. Y la pregunta es, mis hermanos de Trono de Gracia, ¿por qué una mente fuerte?
Porque ese es el primer blanco del enemigo. Nuestra mente, nuestro intelecto. Ahí es donde está realmente lo que somos. Ese es el punto de ataque, un punto frágil para nosotros. ¿Cómo será atacada nuestra mente con mentiras? De esa manera. Y la mentira tiende a presentarse por los falsos maestros de la siguiente manera. Ellos toman una verdad y la distorsionan. O sea que verdades a medias también son mentiras. Pero Pablo, ¿cómo podemos proteger nuestra mente? ¿Cómo podemos tener una mente fuerte? La única manera de nosotros poder tener una mente fuerte es alimentarla con la palabra de Dios por medio del poder del Espíritu de Dios. Hoy día tenemos otro problema. Yo estoy explicando y aplicando. Y uno de esos problemas es que ya no vemos como peligroso el alejarnos de la lectura de la Biblia. No hay ningún problema si yo tengo días sin leer mi Biblia. No hay ningún problema. Eso no va a cambiar nada el curso. Tenemos el Evangelio para refugiarnos en él y alcanzar perdón. Y es cierto. El Evangelio está ahí para limpiarnos de todo pecado. Para que el pueblo de Dios pueda ir allí y lavarse de su maldad. Pero nada más el pensar así ya es algo grave. Mira, a veces nos preguntamos, ¿por qué fulanita, por qué fulanito es tan fácil a decir amén a todo lo que escucha? ¿Por qué no hay un espíritu bereano en medio nuestro muchas veces? ¿Por qué decimos, ya yo me estaba dejando convencer por fulano, por las ideas de fulana? Porque tenemos una mente débil. ¿Y saben por qué tenemos una mente débil? Porque no la estamos alimentando con la palabra de Dios. Con la palabra gloriosa de Dios. Que trata del tema más glorioso de todos, la persona y la obra de Cristo. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque esto también sucede en medio de las pruebas que nos acontecen. Cuando llega la prueba nos preguntamos, ¿por qué cuestionamos todo? ¿Por qué negamos todo? Mira, lo que te está pasando es solo un sinónimo de tener una mente débil. El aislarte de la palabra de Dios, el verlo con ligereza te está pasando factura y duro. Pablo dice, yo quiero que ustedes tengan una mente fuerte para que puedan repeler los ataques de estos enemigos que se han levantado de entre nosotros a distorsionar la doctrina de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero hay una segunda cosa que él pide. No solamente que el intelecto de ellos sea fortalecido, sino dice, unidos en amor. Wow. Yo les voy a decir por qué me encanta cómo esto está aquí. Intelecto fuerte y unidad en amor. Esto nos enseña a nosotros que nosotros no podemos reducir el cristianismo a algo meramente académico. Hemos vuelto el cristianismo algo meramente académico, intelectual y frío. No, debe haber un equilibrio entre el amor y la verdad. No es ni mucho amor porque termina convirtiéndose en algo desligado de la verdad y romanticismo que minimiza la verdad. O una verdad en extremo donde volvemos el cristianismo a algo meramente académico. Pablo decía, si yo hablase lenguas angelicales, pero no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes estén unidos en amor. Yo quiero que ustedes estén juntos, colectivamente, corporativamente, como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. Y no es un secreto que el amor en la Biblia siempre tiene una conexión con el sacrificio. Cuando tú haces un sacrificio por otra persona para satisfacer las necesidades de otra persona, tú estás amando. En pocas palabras, la última vez que tú te sacrificaste por alguien fue la última vez que tú amaste. Pero pensé que era un cosquilleo. Primero viene la acción y luego la emoción. Y Pablo dice que nosotros debemos estar dispuestos a permanecer unidos y lo que nos va a ayudar a estar unidos es ese amor sacrificial.
Y para amarnos de esta manera se requiere humildad. ¿Saben por qué? Porque el humilde siempre está buscando dar amor a otros. El orgulloso siempre está buscando recibirlo. Y hablaba el domingo pasado con un hermano a quien amo mucho. Y hablamos precisamente eso, de a veces el desinterés que tenemos los unos a los otros con tantas cosas que tenemos. Y él me decía, ¿saben por qué, pastor? Yo creo que estamos luchando en amarnos un poco como iglesia. Porque es que Plinio está esperando que Karen ame, y cuando Karen ama, Plinio va a amar. Y Karen está esperando que Eva ame, y cuando Eva ame, ella va a amar. Y así sucesivamente. Todos estamos esperando que otro lo haga para nosotros hacerlo. Existe un cuento que no es exactamente sobre esto, pero que ilustra lo que acabo de decir. Acerca de una iglesia en la que habían 4 personas, cuyos nombres eran todos, algunos, cualquiera y nadie. Se dice que esta iglesia tenía responsabilidades financieras y se le pidió a todos que ayudara. Todos estaban seguros de que algunos iba a hacerlo, cualquiera lo pudo haber hecho, pero ¿saben quién lo hizo? Nadie. Aconteció entonces que todos le echó la culpa a algunos cuando nadie hizo lo que cualquiera pudo haber hecho. Luego había que hacer ciertos trabajos en los terrenos de la iglesia y se le pidió a algunos que ayudaran, pero algunos se enojó por ello, porque cualquiera también podía haberlo hecho. Después de todo, ese era trabajo para todos. Al final de cuentas, le dieron el trabajo, ¿saben a quién? A nadie. ¿Y saben quién hizo todo? Nadie lo hizo. Y eso es lo que nos pasa con respecto al amor. Todos estamos esperando que otros lo hagan. Esto es una acción en la que todos en el cuerpo de Cristo debemos estar involucrados. Yo no voy a llamar a mis hermanos a estar pendientes del alma de mis hermanos cuando otros lo hacen. No. Pablo le dice, no, ustedes deben estar unidos en amor. ¿Para hacer qué, Pablo? Aquí es donde viene. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esta palabra literalmente se traduce así: las riquezas completas de un entendimiento estable. What? Pablo lo que está diciendo aquí es que a medida que nosotros crecemos en creer y aplicar el cristianismo, vamos a adquirir convicciones más profundas. La palabra entendimiento aquí habla de un accionar, de un aplicar verdades, de creer verdades. Es como si Pablo estuviese diciendo algo así: ustedes van a poder disfrutar de estas riquezas cuando estén plenamente convencidos de que Cristo las compró para ustedes. ¿Escucharon eso? Y para llegar a esas convicciones profundas hay que vivir el cristianismo. ¿Y cómo lo vivimos? Unidos en amor, juntos, no cada uno aislado. Y esto es sumamente interesante porque el pastor John MacArthur decía lo siguiente: hay muchos jóvenes en mi iglesia que se me acercan diciéndome esto: pastor, yo he leído muchos textos en la Biblia, yo he leído muchos libros acerca de la seguridad de la salvación y yo todavía pierdo la seguridad de mi salvación. ¿Por qué? Y el pastor MacArthur le dice: por una razón, porque tú no has creído, tú no has vivido el cristianismo realmente. Cada vez que nosotros vivimos las verdades del cristianismo, adquirimos convicciones más profundas. Es como Pablo está queriendo decirle aquí a los hermanos en su avance hacia la madurez. Solo ustedes van a poder degustar estas riquezas cuando estén plenamente convencidos de que son de ustedes. Por ejemplo, Dios nos ha dado el cielo, lo ha comprado para nosotros por medio de Jesús, amén. Pero si tú no crees eso, primero y principal, tú no vas a anhelar estar en el cielo. Segundo lugar, tú no vas a hacer tesoros en el cielo, tú vas a seguir viviendo para hacer tesoros en esta tierra. Yo debo creer que todas esas riquezas fueron compradas para mí en Cristo y que yo las voy a recibir. Y Pablo dice, eso lo harán unidos en amor, con una mente fuerte. El vivir estas verdades juntos les otorgará convicciones profundas. Y sigue diciendo Pablo, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo,
En griego dice literalmente, los misterios de Dios, Cristo. Ya le hemos dicho a ustedes lo que es un misterio. Un misterio es algo que estuvo oculto hasta que Dios le plació revelárnoslo. Pero Pablo, ¿cuál es el misterio que ha estado oculto según este texto, conectándolo con lo que está sucediendo en la iglesia en Colosas? El misterio es, mis hermanos, que el Dios creador de todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios de todos los tiempos, el eterno y todopoderoso, se hizo hombre. Ese es el misterio aquí, que Dios mismo tomó la forma de hombre para salvar a los hombres pecadores. O sea que lo que Pablo está destacando aquí es la divinidad de Cristo y la capacidad de Cristo para salvar. Y estas eran las dos cosas que estaban negando estos falsos maestros. Ellos negaban que Cristo era Dios. Ellos decían que Cristo era una especie de ser angelical y que Él no tenía la capacidad para salvar. ¿Por qué? Porque se requería un conocimiento misterioso, el cual solo tenía una élite más Cristo para llegar al cielo. Y Pablo dice, no. Ustedes solo necesitan a Cristo y únicamente a Cristo para alcanzar la salvación de sus almas. No hay cabida para ningún conocimiento misterioso de alguna élite. Y esto es precisamente las verdades, o mejor dicho, las mentiras proclamadas por todas las sectas. Niegan la divinidad de Dios, como lo hacen los testigos de Jehová, por ejemplo, o la capacidad absoluta de Cristo para salvar, como lo hace el catolicismo romano. Y Pablo quiere poner la obra y la persona de Cristo bien en alto aquí. Solo a través de Cristo. Ustedes deben tener una mente fuerte, estar unidos en amor, para que puedan disfrutar de las riquezas que Él compró para ustedes, con el fin de conocer plenamente los misterios de Cristo. Lo que Pablo está queriendo decir es que la única manera de tener un entendimiento pleno de lo que tú y yo necesitamos conocer, solo se puede lograr amando más, estando juntos. Dios ha determinado nuestro crecimiento juntos, como iglesia, como pueblo del Señor. Esa idea del aislacionismo, de que yo puedo solo, de que yo crezco solo, eso no encaja con la Biblia. Ese sentir del llanero solitario no existe en la Biblia, no existe. Es necesario que tú crezcas con el pueblo de Dios. La única manera en la que tú vas a llegar a ese pleno entendimiento de lo que necesitas conocer es junto al pueblo de Dios. Decía alguien, un dedo no es eficaz si no está pegado a una mano. Ninguno de nosotros seremos eficaces en nuestro camino hacia la madurez cristiana desligados de la comunión con el pueblo de Dios. Pablo dice, la única manera en la que ustedes disfrutarán de esto y adquirirán un conocimiento pleno de Cristo y de su obra y persona es estando unidos en amor, juntos. ¿Ven las metas que tiene este hombre para quienes ama? Metas gloriosas y eternas. No un mejor carro, no una mejor casa, no un mejor sueldo. Mentes fuertes, unidos en amor, que crean que las riquezas que Dios ha comprado en Cristo están disponibles para ustedes y que puedan crecer junto en el conocimiento de los misterios de Dios. Ahora veamos la razón de esta amonestación. Todavía me queda el verso 3. Dice, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La palabra allí escondido habla de la idea de depósito. Está diciendo que solamente a través de Cristo podemos llegar a conocer todo lo que necesitamos conocer. No a través de esta élite que estaba allí en Colosas, que decían tener un conocimiento misterioso y que solamente con ellos podían llegar a conocerlo. Pablo dice, no, error, es solamente en Cristo. Él es la verdad encarnada. Quien está en Cristo conoce la verdad. Quien no está en Cristo no conoce la verdad. Miren, los hombres pueden tener una idea de las verdades, pero cuando armen su rompecabezas siempre les va a faltar una pieza. Cristo.
se requiere de Cristo, de la verdad encarnada, para nosotros poder disfrutar de esos tesoros escondidos donde se encuentra toda la sabiduría y todo el conocimiento que tú y yo necesitamos conocer. Ojo, no está hablando solo de conocer los conocimientos históricos acerca de Cristo. Yo estoy seguro que muchas personas conocen acerca de los conocimientos, tienen un conocimiento de los eventos históricos acerca de la obra de Cristo. Yo te estoy hablando que tú también debes conocer las implicaciones de esos conocimientos. Cristo murió en una cruz porque tú y yo somos seres perversos, destinados fuera desde la gloria de Dios, que merecemos el infierno debido a nuestros pecados. Hemos estado separados de Dios, aislados de Dios. Todos nacemos en pecado, todos, sin excepción. Cristo murió y resucitó para que lleváramos una vida para Él, para que tomásemos nuestra cruz y le sigamos. Esas son las implicaciones que muchos que conocen los eventos históricos de Cristo no quieren abrazar o reconocer, y ahí hay un problema grave. Y Pablo nos da la razón en el verso 4 de por qué esta amonestación, y dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Estas falsas doctrinas iban a estremecer la iglesia. Ellos debían estar fortalecidos en esto. El temor de Pablo es que ellos terminaran desviándose, que ellos terminaran abrazando esta distorsión de la cristología, que esto fuera un impedimento para que ellos maduraran en la fe. Y dice en el 5: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo está preso en Roma, ¿lo recuerdan? Y él dice: pero a pesar de eso yo me gozo en ustedes. ¿Saben por qué? Porque a pesar de los ataques, ustedes han aguantado. Porque a pesar de los ataques, ustedes han soportado. Y Pablo usa dos términos aquí sumamente importantes: buen orden y la firmeza. ¿Ven las frases allí? Esos son dos términos militares. La palabra orden allí denota permanecer en la fila. Da la idea de, en medio de una batalla militar, permanecer en la fila en medio del ataque, que nadie huya de la fila, que nadie claudique. Y Pablo dice: ninguno de ustedes se ha apartado de la fila. A pesar de los ataques fuertes, a pesar de las dificultades fuertes, todos han permanecido en la fila. Ese es el deseo que todo pastor y que toda iglesia debe tener o anhelar. Que a pesar de los ataques, todos permanezcamos en la fila. Y Pablo usa otra palabra, y es firmeza. Y esta palabra en el sentido original denota resistir el shock, resistir el ataque. Y Pablo dice: ustedes han resistido los ataques, han sido duros los ataques, y ustedes los han resistido, y por eso me gozo. Pero ¿qué es lo que los ha llevado a resistir? De nuevo aparece el ser más hermoso de todos, Cristo. Dice: el buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. La fe en Cristo fue lo que los ayudó y los sustentó para que ellos permanecieran firmes en medio de los ataques. Es Cristo, y solo Cristo, y únicamente en Cristo. El objeto de nuestra fe es importante. No se trata de tener fe en ti mismo. No te trata de tener fe en el clima. Fe en Cristo. El objeto de tu fe es sumamente vital para mantenerte en pie de lucha. Y Pablo termina dándonos una conclusión de todo esto. Debido a todas estas cosas, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. ¿Cómo recibimos al Señor Jesús? Por medio de la fe, ¿cierto? ¿Por qué no por medio de las obras? Porque algunos estarán aquí: bueno, yo creo que si yo ayudo a mi prójimo,
si yo no mato, si yo hago esto, es más, si yo cumplo en venir todos los domingos a la misa, a la iglesia, bueno, yo alcanzaré el cielo. De hecho, ya yo lo tengo aseguradito. ¿Saben por qué? Porque tú y yo somos depravados. Y cuando me refiero a esto, me refiero que odiamos a Dios, aborrecíamos a Dios. No queríamos someternos a los preceptos de Dios. Éramos nuestro propio rey. Y la Biblia dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todo nuestro ser estaba marcado por el pecado. Nuestras obras no llenaban el estándar de Dios. La única manera en la que podíamos ser salvados por nuestras obras es que hubiésemos obedecido la ley moral de Dios de la cuna a la tumba. Y creo que nadie está exento. Desde bebés pecamos en esto. Desde siempre pecamos en esto. Y por eso Dios ofrece a su propio Hijo. Su obra era única, perfecta y calificada para llenar el estándar de Dios. Para salvarnos de toda culpa, para librarnos de toda maldad. Y nada más y nada menos, el punto esencial, para reconciliarnos con Dios Padre y que fuésemos sus herederos. ¿Tú ves el poder absoluto del sacrificio de Dios? El profundo amor del Padre para contigo. Y Pablo dice que la única manera por la que tú puedes ser salvado, salvada, es colocando tu fe en Cristo y abandonando tu vida de pecado. Porque sin Cristo estás perdida, estás perdido. Pero Pablo le dice a los hermanos en Colosas, de la misma manera como recibieron a Cristo, anden en Cristo. Lo recibí por fe, debo andar por fe. Algunos de nosotros somos salvos por medio de la fe, pero queremos sostener nuestra salvación por medio de las obras. ¿Eso no es como incoherente? Alguien decía, no intentes impresionar a Dios, ya Cristo lo impresionó por ti. Y esa es la realidad. El Evangelio es el motor, la fe es el motor para avanzar. ¿Y saben por qué la fe? Porque la fe es lo único que no es una obra. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe son dos manos que se acercan con las manos vacías, aferrándose a Cristo completamente como el único medio de salvación. Como el único que puede limpiarme de mis pecados, como el único que puede reconciliarme con Dios Padre. Por eso es que Pablo dice, así como lo recibieron por fe, ande su vida cristiana por fe. El justo por la fe vivirá. Qué maravilloso. Una cosa es que Dios diga que Él nos dará la victoria en el pecado. Y otra cosa es que tú lo creas. Cuando tú lo crees, tú vas a ver la victoria en medio de tu lucha. Todo se trata de la fe. Comienza con la fe, permanece con la fe y termina con la fe. ¿En quién? En Cristo, en su obra. Mi salvación descansa en Él. Yo reposo en Él. Yo soy feliz en Él. Yo estoy completo en Él. Yo estoy satisfecho en Él. La plenitud la hallo en Él. En Cristo y solamente en Cristo. No en un conocimiento misterioso que una élite tenía, sino en Él, en quien están depositados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en Cristo. Y termina Pablo, dice, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, como habéis sido enseñando, abundando en acciones de gracia. Aquí tenemos varios participios presentes. Arraigados. Este punto es increíble. Porque ahí es donde empieza todo. Estamos arraigados en Él. Ustedes ¿han visto un árbol de durazno? Tú no ves al durazno tratando de dar frutos. ¿Cómo doy fruto? ¿Cómo doy fruto? ¿Cómo doy fruto? El durazno solo se alimenta de los nutrientes o las ramas para dar dicho fruto. Y Pablo dice, arraíguense en Cristo. Él es la fuente de vida. Él es la fuente de su alimentación. Cristo. Es de allí donde vienen tus nutrientes. Es de allí donde viene tu vida. Es de allí donde se produce todo, en Cristo. Juan 15,
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí lleva fruto. Es así donde comienza todo, arraigados en la hermosura de Cristo, en Él. Y dice, y sobreedificados en Él. Es así como sucede. Es así como nos vamos avanzando en la estatura de Cristo, siendo sobreedificados en Él. La garantía de nuestros frutos está en Él. Estamos arraigados en Él, no en mis obras. No, mis obras son el resultado de estar arraigado en Él. Así que yo no puedo confiar en el fruto, sino en el nutriente. Mi nutriente es Cristo. Él es mi salvación, Él es mi santificación, Él es mi glorificación. Y dice, y confirmados en la fe. Este es el resultado de este proceso. Porque Dios nos confirma. Es Dios quien lo hace por medio de la obra preciosa de su Hijo. Dios conoce a los suyos. Tu hipocresía tendrá éxito hasta el día de tu muerte. O hasta que Cristo venga, hasta allí. Él conoce a los suyos. Y Él confirmará a los suyos porque estos están siendo sobreedificados por la razón de que han sido arraigados en la fuente de vida que es Jesús. Dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Este es el único verbo que está en voz activa. Está hablando de esto es lo que nos corresponde a nosotros. Esa es la respuesta. La respuesta del cristiano ante todo aquello que Dios le ha concedido por medio de Jesucristo es gracias, gracias, gracias. Gracias por las riquezas que has comprado para mí. Gracias por el nutriente que me suministras. Gracias por sobreedificarme y ayudarme en mi madurez cristiana. Gracias por confirmarme en la fe. Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. La única manera de avanzar en nuestra madurez cristiana no solamente es tener una cristología correcta, sino descansar y vivir una cristología correcta. Esta es una iglesia cristocéntrica que va avanzando en su madurez por una razón, porque están arraigados en la fuente de agua viva. Hermanos míos y hermanas que están acá, no puedes toda la vida seguir siendo el mismo bebé espiritual. Madura. Pero no te veas hallando como el durazno en el árbol. Quiero dar fruto, quiero dar fruto. La única manera de hacerlo es permaneciendo en la vida. Es arraigados en Cristo. De la misma manera como lo recibiste, anda en Él. Cristo es Dios y tiene la capacidad absoluta para salvarnos. Por eso mismo, porque Él es Dios. Dios nos permita tener mentes fuertes, que trabajemos duro por estar unidos en amor, que estemos convencidos de que esa riqueza que Cristo compró para nosotros son nuestras y que ya no andes por la vida. Soy salvo, no soy salvo, soy salvo, no soy salvo, soy salvo, no soy salvo. Claro que eres salvo. Tu salvación descansa en Él. Claro que has sido salvado. Claro que llegarás al cielo. Claro que Él te sostendrá. Claro que el cielo es para ti y allá podrás disfrutar de los tesoros gloriosos que allá hay. Es hermoso. Toda la verdad que necesitas conocer para crecer está escondida en Cristo. Arraigados, sobreedificados, confirmados en el trono de gracia. Levantemos el ánimo y sigamos corriendo la carrera de la fe. Si Cristo amó a la iglesia, ámala tú también. Llena tu corazón de agonía como el que Pablo cargó. Y que Dios nos conceda crecer, madurar. Pero entendiendo dónde empieza eso. Arraigados en Cristo, nuestro buen Dios, Salvador de nuestras vidas. Y el único tesoro que el creyente tiene en esta tierra y en la venidera es Cristo. Vamos a orar al Señor por los méritos de su Hijo Jesús.
Que Él siga dándonos los nutrientes y la vida que necesitamos para crecer.